Muy buenas noches. El día de hoy estamos con una resolución de casos de revisoría fiscal. Está mi compañera Yesenia Gil, compañera y colega, y quien les habla Miguel Gallego. Entonces, a continuación vamos a ver 10 preguntas y vamos a hablar acerca del tema de un poquito del tema de Interbolsa. Primer caso. El revisor fiscal de Dinamarca S.A. no está enterado del manejo de la cartera de la entidad y por consiguiente no informa de su evolución a la junta directiva. ¿Está actuando mal? ¿Qué función está afectando? ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Bueno, pues realmente alguien que firma y no revisa los avances, digamos, en una junta directiva, pues realmente no está haciendo nada, ¿no? Porque si firma por firmar y no se percata de que lo que está haciendo, pues es manipulando la información, pues no lo hará voluntariamente, pero si está manipulando la información porque puede que esté no presentando información real, sino información que no corresponde. Y además la está certificando, está asegurando que esa información está bien. ¿Tú qué Sí. dices? Eh, Al igual que mi compañero, opino que ahí está el revisor fiscal actuando mal porque está autorizando, está dando el aval a una información que no conoce a fondo y esto puede perjudicar no solamente a la empresa, sino a él como profesional y por lo tanto está perjudicando su función para lo que fue contratado. Siguiente caso. La compañía El Derrumbe S.A., en la que usted es revisor fiscal y actúa como delegado de la firma de contadores y que fue nombrado por la Asamblea de Accionistas en marzo pasado, presenta una licitación pública para la reconstrucción, la valoración y el análisis contable de los archivos fijos de una entidad pública. La entidad, El Derrumbe S.A., es experta en avalúos técnicos y le solicita a su firma de contadores que participen conjuntamente mediante un consorcio en el cual la firma CP Contadores se encargaría de llevar a cabo toda la parte contable. Indique si esto es posible y justifique su respuesta. Realmente yo diría que pues si ya tiene un vínculo con esa empresa, y la empresa va a abrir otro vínculo, pues es un consorcio, pero sigue siendo con el mismo contador. Yo digo que está muy mal hecho, primero porque ya tienen el vínculo y sí, o sea, si la ley dice bien que puede ser como hasta 5 vínculos al mismo tiempo, pero que haga dos de esos vínculos con la misma empresa, no, porque la información se puede ver afectada y esto puede llevar como repercusiones más adelante. Entonces diría que a nivel personal, pues sí, uno se le dejaría a un colega de confianza y eso, pero uno mismo yo no lo haría. Bueno, en mi opinión personal, no, no estoy de acuerdo en este tipo de manejos porque le quita esa capacidad de crítica y de evaluación que tiene el revisor fiscal, porque actuaría de juez y parte. Entonces estaría reduciendo su nivel de cuestionar y de revisar las cuentas y los balances. Entonces, no es conveniente que un revisor fiscal actúe de esta manera. Siguiente caso. Tercero, el revisor fiscal Pepe Lubebu Gutiérrez, mediante una investigación, detecta que la empresa Textiles S.A. incurrió en un fraude en un contrato con la alcaldía de Valledupar, en el que se deduce varios gastos que son completamente falsos. ¿Cuánto tiempo tiene para renunciar? Para denunciar, perdón. Miguel. Miguel. Pues realmente el tiempo estipulado, creo si no estoy mal, son 6 meses, pero realmente uno no debe armar escándalo de una vez. Uno lo que tiene que hacer es
recolectar información suficiente. Recordemos que como revisores fiscales estamos en una posición muy delicada y nosotros no podemos decir nada sin que tengamos las suficientes evidencias para poder decirlo, porque eso acarrea pues consecuencias penales, jurídicas, tributarias, y eso pues también, si nosotros damos un veredicto mal en base a lo que vemos, más no en lo que podemos evidenciar, eso prácticamente sería obrar mal. Lo primero que tenemos que hacer es llenarnos de evidencias lo más que podamos. Claro que está que no debemos de incurrir en mucho tiempo, ¿cierto? También tenemos que mirar que esto no se siga ocurriendo más, entonces tenemos que hacerlo, recolectar evidencias en el menor tiempo posible y presentarlas para que esto no siga ocurriendo. Por mi parte, considero que además del tiempo legal que da la norma, es muy al criterio también del revisor fiscal, pues si encuentra estos gastos que son completamente falsos, buscar las evidencias suficientes de qué se está haciendo y desde cuándo para tomar la decisión de denunciarlo, no solamente porque se lo está indicando la norma, sino también por la parte ética como profesional que sabe que debe actuar de la mejor manera. Siguiente caso. Cuarto, los directivos del Banco de Sangre, entidad que cuenta con revisor fiscal y su respectivo suplente, notan que las funciones atribuidas al titular son ejercidas simultánea e indistintamente tanto por el revisor principal como por el suplente. Cargo que se creó solo para actuar en el momento dado por la ausencia temporal o definitiva del titular. ¿Qué medidas debe tomar la entidad? ¿Qué artículos del Código de Comercio se aplican? Pues realmente más que, en este caso, más que eh, actuar mediante decreto, si la figura se creó en base, digamos, en base a la necesidad de que una persona esté ahí cuando éste falte, pues no hay necesidad de que los dos estén al mismo tiempo, ¿no? Sí, pues de mi opinión personal, como revisor fiscal principal, no debería usar la figura del revisor suplente si sabe que es solamente para Para casos de emergencia. extraordinarios. Entonces, no, Claro, no, ya como profesional no debería permitir ese tipo de situaciones. Siguiente sí, caso. claro. Quinto, la Asamblea General de Propietarios del Conjunto Residencial Callejas elige como revisor fiscal a Pepito Pérez, porque tiene entendido que es obligatorio que las propiedades horizontales tengan este órgano de fiscalización. ¿Están en lo correcto? ¿Qué obligaciones tendría el revisor fiscal nombrado? Pues es que prácticamente para la propiedad horizontal rige otros decretos mediante los cuales pues no, sí, algunos depende del tamaño pues de la propiedad horizontal, hay unos que no son necesarios llevar un revisor fiscal, como hay otros que sí es necesario pues tener alguien que sirva de control, como ente de control o ente de supervisión, y pues brindando la fe pública de que esa propiedad horizontal sí está actuando de buena manera. Sí, se tienen que revisar los casos en que se tiene que tener revisor fiscal y pues ya las obligaciones que tendría este revisor son las que él tiene en la mayoría de entidades. Siguiente caso. Sexto, Garay Cooper fue elegido como revisor fiscal de la sociedad Rayuela Limitada, pero la entidad contratada para dicha elección no le revisó su hoja de vida por negligencia. Después de un estudio, se halló que el revisor fiscal no se encontraba inscrito en la Junta de Central de Contadores ni poseía la respectiva tarjeta profesional. Si usted fuera el gerente de la organización, ¿qué haría al respecto? ¿Qué normas contempla la ley para este caso? Pues primero que todo, en la circular 00015
nos hablan de que el contador cuando se contrata, se le debe revisar la hoja de vida, se debe tener en cuenta que esté preparado y que cumpla todos los requerimientos. Si la empresa que contrataron no hizo bien su labor, pues ella es directamente responsable porque a ella fue la que se le encargó la contratación. Y lo primero pues sería eso, lo otro sería revisar si realmente esa persona está trabajando legalmente. Recordemos que para poder tener una tarjeta profesional pues debemos de demostrar cierta experiencia en el área desempeñada y que obviamente la junta de contadores pues avale y dé fe de que es una persona pues un profesional capacitado y que está al servicio de la comunidad. Si no, pues no me da ninguna garantía de que haga un buen trabajo. Sí, ya ahí la negligencia por parte de dicha entidad que contrata es bastante grande, pero también falta pues supervisión de la empresa que va a contratar el revisor fiscal. Hay que hacerle seguimiento a ese tipo de situaciones para que no se presenten. Como gerente, pues sí es muy recomendable que saque del cargo al revisor fiscal lo antes posible, porque pues se presta para que todo el trabajo que está haciendo no lo pueda sustentar pues con una firma porque no está autorizada. Entonces su trabajo estaría siendo nulo porque no tiene el soporte de la tarjeta profesional autorizada por la Junta Central de Contadores. Siguiente caso. Séptimo. Jorge es revisor fiscal de Isagen y le propusieron ser candidato para el mismo cargo en la ETB, en la que fue elegido por el máximo órgano. Ambas empresas son públicas. ¿Jorge puede ejercer el cargo en las dos empresas? Pues la norma dice en sí que pues puede presentarse a 5 al mismo tiempo, ¿no? Pues si son dos empresas diferentes, pues lo puede hacer. Desde que el horario le dé, no hay ningún inconveniente. Desde que no sean una casa matriz de la misma en la que esté trabajando, ni sean de los, digamos, de la misma firma, pues no pasa nada. Igualmente, pues son dos cargos totalmente diferentes y lo puede desempeñar siempre y cuando haya transcurrido cierto tiempo, si él haya trabajado pues en cargos menores. Sí, Pero si son empresas totalmente diferentes, puede postularse hasta 5 veces en diferentes empresas. en este punto cuenta mucho la responsabilidad del revisor fiscal como profesional, porque son Igual- cargos que requieren de mucho tiempo y de mucha disposición, de total disposición para el manejo, además de que son empresas públicas que manejan mucho dinero y también manejan muchas cosas por hacer. Entonces, si el revisor fiscal considera que puede actuar en las dos al mismo tiempo, pues es más bien una decisión sin, personal de que pueda responder en su cargo en las dos empresas. sin llegar a faltar las responsabilidades en la otra. Sí. Siguiente caso. Octavo. La empresa llevaba doble contabilidad y el revisor fiscal no informó a la DIAN ni a la superintendencia. Un año después, el auxiliar contable lo denunció por permitir este acto de corrupción. ¿Es legal que el auxiliar interponga esta demanda? ¿Puede haber sanciones para el revisor si la denuncia fue interpuesta después de un año? Pues realmente el ciclo contable bueno, se da en estados financieros que se presentan hasta el otro año, ¿sí? Si el auxiliar contable presenta las suficientes pruebas y dice que lo que está haciendo está mal porque digamos, está llevando una contabilidad doble, ¿qué quiere decir? Que hay una información que no es valedera o que la está duplicando, ¿sí? Entonces, yo tengo un gasto y lo estoy duplicando.
porque es una contabilidad doble, ¿sí? Entonces, realmente, pues, si tiene las suficientes pruebas, puede hacerlo, ¿no? Puede decir, no, mire, es que el revisor fiscal está haciendo mal su trabajo, estamos llevando una contabilidad doble y él lo está avalando y está diciendo que está verdadero cuando eso está mal. Y pues ahí llevará sus multas y sus sanciones respectivas a los que tenga, digamos, hasta donde tenga responsabilidad, claro está. Pues ahí estaría también involucrado el contador, porque como no se van a dar cuenta de ese fallo. Sí, el auxiliar contable puede denunciar, además, porque ve esta situación y afecta a la empresa, no solamente por la responsabilidad judicial, sino también la responsabilidad con su cargo y su profesión. Ahí la sanción del revisor fiscal se puede dar después de ese año, pero como lo comentaba el compañero, ahí la sanción implicaría también a más personas, porque igual sería algo que involucra no solamente al revisor fiscal, sino también a las personas que deben revisar esa información que él pasa y de la que él obtiene dicha información. Siguiente caso. Noveno, la compañía El Pirata fue sancionada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN porque esta entidad consideró que la declaración de renta no fue presentada, ya que la firma del revisor fiscal no era la del actual funcionario, sino la del anterior. La empresa se justifica diciendo que al momento de presentar dicha declaración, el nuevo revisor fiscal no estaba inscrito en la Cámara de Comercio, nombramiento, y por consiguiente no podía firmar. ¿Quién tiene la razón? Pues es que la empresa ahí debe asumir pues los gastos, porque si ella sabe que pues se va a cambiar de cargo de puesto a una persona, ¿sí? Y entre otra nueva, pues obviamente tiene que mirar los plazos en los que se le vencen, digamos, los impuestos y hacerlos firmar antes de que se vaya, cosa que cuando el nuevo llegue, inicie un nuevo pues, proceso desde cero, donde ya presenten todo el día y inicie otra, ahí se a presentar lo que él realmente está, en lo que él realmente está soportando. Él no puede entrar a firmar lo que otro ha hecho porque no estaría cumpliendo bien con sus funciones. Entonces ahí ya es responsabilidad de la empresa. El otro que salió, si presentó su carta de renuncia, pues se fue y listo, ¿sí? Él ya no tiene, digamos, responsabilidades con esa entidad. Y el que llega, pues tampoco, porque no sabe qué fue lo que hizo el otro, no lo puede firmar así como así. Ahí es responsabilidad de la entidad como tal. Bueno, considero que sí es muy responsable la entidad, la persona que está a cargo. En ese caso, el revisor fiscal entrante también debe tener muy claro en qué punto le están entregando su cargo. Entonces, debe tener claro que si él no está inscrito, si no hicieron ese nombramiento oficial y más ante Cámara de Comercio, sabe que no puede firmar. Entonces, no es solo responsabilidad de la empresa, sino también del revisor fiscal entrante, que debe tener claro desde qué punto parte sus funciones y desde qué fecha tiene que organizar sus tareas. Siguiente caso. Décimo. El revisor fiscal de una compañía se negó a firmar la declaración de renta y la DIAN la sancionó. La compañía demandó al revisor fiscal y este se defiende argumentando que la empresa le debe 2 meses de salario y que no va a pagar ni el 50% de la sanción y la demanda interpuesta por la empresa. ¿Cuál es su opinión y sobre qué norma o argumentos apoya? Pues ahí sí, realmente eso ya no, si es, eso ya es netamente negligencia. Si yo veo que a mí no me están pagando, pues obviamente yo digo, mire, no se está cumpliendo pues las partes del contrato en donde se estipuló que se ejercía una labor y como contraprestación pues se iba a recibir un salario. Si se está ejecutando la labor y no se está prestando, digamos, el dinero cual fue pactado,
pues obviamente alguna de las partes no está cumpliendo, entonces este contrato pues ya prácticamente se está incumpliendo y yo, en mi caso, yo presentaría mi carta de renuncia, pues obviamente yo no puedo faltar a mis funciones porque es que para eso me contrataron. Independientemente del factor salarial, pues yo tengo una Sí, considero que juega mucho. responsabilidad mía, ya que Sí, la empresa, pues si bien la empresa no está cumpliendo, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Pues yo renuncio. Si yo sé que no me van a pagar, pues yo renuncio, pero yo no incumplo mis responsabilidades porque ellos lo hicieron. bueno, considero que sí juega mucho el papel de la responsabilidad profesional que tiene el revisor fiscal, porque si está descontento con su empleo porque no le están cancelando en las fechas estipuladas, pues debe presentar la renuncia o debe apartarse de su cargo antes de perjudicar a la empresa. No, aunque la empresa no le esté cancelando el salario pactado, él no puede perjudicar a la empresa al no presentar una declaración firmada porque sabe que las sanciones son bastante altas y que también en dado caso puede ser perjudicado como profesional. Hasta aquí son los casos de revisoría fiscal. Ahora vamos a hablar un poco De del tema de Interbolsa. Interbolsa. Bueno, Interbolsa, pues, hablando de generalidades, inició en Medellín, era una de las bolsas más importantes que tenía el país. Eh, Tuvo un muy buen posicionamiento, tenía muchísimos clientes, empezó a crecer abismalmente, pero pues se dejaron ilusionar como siempre de las apariencias de los extranjeros, ¿sí? Porque ahí Corridori pues fue el talón de Aquiles de esa empresa. Y pues muchos expertos dicen, es que esa empresa iba muy bien hasta que llegó Corridori con la empresa y empezaron a hacer los préstamos uno y otro y uno y otro, y pues querían impulsar el precio de la acción de esa empresa, y realmente cuando la economía no daba y en los estados financieros se aprecia pérdida. Entonces, como una acción de 29 pesos, creo, pasar a 81 punta pesos de la nada, sin que la economía fuera pues sustentable en ese sector textil, realmente pues se veía mucho, pues ellos dicen que era como una inversión de alto riesgo, pero realmente lo que estaban haciendo era un pantallazo para aumentar el valor de las acciones, vender eso y una vez desaparecerse. Pero pues la entidad brasileña con quien querían hacer negocios, pues realmente no se dejó como engañar. Entonces, pues obviamente lo que inicia mal, pues termina mal, ¿no? Si empiezan a hacer los préstamos y uno y otro y tanta plata y acumúlese y no se veía la ganancia, pues obviamente no va a tener una rentabilidad y obviamente se va creciendo el abismo hasta cuando un momento ya tienen que todo el mundo notarlo. Sí, en este caso influyó mucho la actuación de todos y el revisor fiscal también participó mucho en el hecho de Claro, que ¿no? Y no no, solo eso, las entidades de control fallaron porque ¿dónde estaban? O sea, semejante abismo y quién estaba revisando. Y hasta donde sé, la mayoría de los que estaban en esos puestos de entidades de control, algunos habían trabajado ¿en qué? En Interbolsa, o venían de Interbolsa, o tenían lazos con Interbolsa. Entonces es como un fallo gigante que hubo pues en ese caso, porque es que realmente si una entidad como es Interbolsa, que digamos está cotizando en diferentes bolsas del mundo, y que nadie la está vigilando. sí, ahí se nota mucho la mano, pues, de tratar de ocultar todos estos procedimientos que estaban haciendo de manera ilegal.
no solamente no fue cuestión de unos meses ni de unos años, sino fue algo que se venía planeando desde hace mucho tiempo. Entonces intervino mucha gente, no solamente las entidades de control, la misma gente de la junta directiva, las Y, personas que estaban a cargo de toda la revisoría. y es que, por ejemplo, Juan Carlos Ortiz, un corredor de bolsa que había sido expulsado en Bogotá, o sea, por hacer movimientos pues no muy, ¿cómo es que se dice? Muy correctos. Él decía en una entrevista que eran de alto riesgo, pero pues realmente una persona que no trabaja, un profesional que no trabaja, digamos, de la manera correcta, que lo contraten y que pues le decían que era el cerebro de ese movimiento que hicieron, ¿no? Y él mismo decía, no, es que era un movimiento de alto riesgo, pero es que cómo van a hacer repos y repos por miles y miles de millones de pesos digamos, a un extranjero al cual ni siquiera, o sea, hayan conocido y por el acento de una vez dijeron, mejor dicho, uy, este man es de alto estatus, pero realmente no era así, era un inmigrante que vino de Italia y y realmente pues lo que pasó ahí fue como una gran farsa porque, bueno, se metieron al sector textil y realmente pues no funcionaba y debieron de haberse dado cuenta. Y uno de los gestores de riesgos de inversiones se los dijo, no, es que esto está mal. ¿Y qué hacían ellos? Pues obviamente lo ignoraban y ahorita a él es el que le están metiendo cárcel. Obviamente ahorita hay dos con cárcel, bueno, habían dos, porque eso fueron reportajes desde 2018 que supuestamente el 2019, 2020 ya salía con libertad condicional porque pues obviamente no eran personas que representaban riesgo para la sociedad y me parece que eso estuvo muy mal hecho, o sea, ¿cómo no van a ser un riesgo para la sociedad si están acabando con todos los sueños de todas las personas? Y en reportajes, muchísima gente, pero muchísima gente se vio afectada. Tenían los sueños de los ahorros de su vida, los seguros de estudio para los hijos, y todo se perdió. Sí, muchísima gente afectada y no solamente por el dinero perdido, sino la confianza de la gente y del mundo entero ante la Bolsa de Valores de Colombia, porque también se vio afectada en el mal nombre por esos malos manejos que se dieron de parte de Interbolsa. Claro, no, o sea, afectó el mercado, afectó la economía a nivel nacional porque fue una catástrofe lo que hicieron realmente. Y el hueco que dejaron en economía de llegar a usted a tener acciones y que al día de mañana, no, esos son repos, pero a nombre de tal empresa y que ya no valen nada, 0 pesos. Eso afecta de manera catastrófica. ¿Algo más, compañero? No, pues realmente eso sería pues todo por hoy. Muchas gracias a todos los que están viendo este video y nos veremos en una próxima ocasión. Recuerden que les habló mi compañera Yesenia Gil, compañera y colega, y Miguel Gallego. Ya. ¿Cómo dejó de grabar? Gracias. ¿Cómo le envió la grabación? Deje que cargue en el Drive y luego me envía En el no, Drive. Bueno, sí.